Buen día, vamos a iniciar un ejercicio más de este microcurso de diseños experimentales y análisis estadístico con SPSS. Estamos haciendo los ejercicios de la forma más sencilla posible, de manera que ustedes puedan replicar dichos ejercicios y hacer sus problemas propuestos para que vayan poco a poco familiarizándose con el programa de SPSS y también puedan ustedes hacer problemas más complejos más adelante. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio para un análisis de varianza de un diseño experimental completamente al azar. Y el problema que se plantea es acerca de las condiciones de empaque de unas muestras de carne o de carne que se tiene para la venta. Resulta que en estas carnes que se han empacado se han utilizado tres formas de empaque diferentes o tres condiciones de empaque. La primera, un empaque al vacío. La segunda, un empaque utilizando una mezcla de gases. Y la tercera condición de empaque utilizando 100% dióxido de carbono. Para cada una de estas condiciones de empaque que vamos a conocer como tratamientos, este sería el tratamiento 1, la mezcla de gases tratamiento 2 y 100% dióxido de carbono tratamiento 3. Se utilizaron 5 repeticiones, o es decir, a cada tratamiento se le sacó 5 muestras al azar y se determinó el número de bacterias por centímetro cuadrado. Entonces, cada tratamiento se le realizó el análisis bacteriológico y arrojó un número de recuento de unidades formadoras de colonia. El tratamiento 1 arrojó 620, 640, 680, 630 y 670. El tratamiento 2, 730, 720, 690, 680 y 670. Y el tratamiento 3, 550, 500, 440, 510 y 550 respectivamente. Lo que queremos saber prácticamente es si hay diferencia significativa en los tres tratamientos. El análisis de varianza planteado, si nosotros se recuerdan que para poderlo introducir al programa tenemos el diseño establecido, pero tenemos que organizarlo en columnas. Para ello vamos a tener, podemos poner columna de bacterias o de las recuento de bacterias y una columna de empaques, o puede ser primero el empaque y después las bacterias, el orden no importa. Y aquí pues podemos observar nosotros el cálculo hecho a mano, se podría decir, para que ustedes lo puedan revisar. Esta presentación también está en la plataforma del curso. Aquí está toda la parte del cálculo manual que se hizo, pero a mí me interesa que lleguemos a el planteamiento de las hipótesis. Aquí tenemos el modelo del análisis de varianza. Ustedes ya lo conocen perfectamente. Y al final lo que se busca encontrar es un valor de F calculada para poder determinar a través de una comparación de un valor de una tabla y determinar si existe o no existe diferencia. Las hipótesis planteadas son: la hipótesis nula indica que las medias de los tres tratamientos son iguales, o sea que el crecimiento de bacterias por centímetro cuadrado de cada una de las formas de empaque son iguales y no hay diferencia significativa. Por su parte,
la hipótesis alterna indica que las medias de los tres tratamientos no son iguales. Entonces, las reglas para la aceptación o rechazo de la hipótesis nula es la siguiente. La hipótesis nula se rechaza si el valor de f calculado, el que vamos a obtener aquí, es mayor al f tabulado con ciertos valores que se deben comparar en una tabla, en esta tabla, en donde vamos a tener la distribución de f, en donde prácticamente las columnas representan los grados de libertad del numerador y luego los grados de libertad del denominador. Bueno, pero esto es prácticamente algo que ya no se va a utilizar. Para eso vamos a utilizar el criterio del valor P. El criterio del valor P dice que se debe rechazar la hipótesis nula si este valor P es menor a 0.05. Si este valor P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. La hipótesis nula, ¿cuál es? Aquella que dice que no hay diferencia significativa entre las medias de los tratamientos. No hay diferencia significativa en el crecimiento de bacterias por centímetro cuadrado. Y la hipótesis alterna es la que dice que sí existe diferencia, a por lo menos en un tratamiento, de las tres formas de empaque en el crecimiento de las bacterias por centímetro cuadrado. Teniendo esto presente, entonces ahora vamos a... yo ya tengo la base de datos en Excel y tengo tres columnitas. Tengo la columna donde tengo las etiquetas de cada uno de los tratamientos, si ustedes se dan cuenta. Tratamiento 1, que son las condiciones de empaque. Los tratamientos son las condiciones de empaque. Para tratamiento 1 tengo al vacío, son 5 al vacío. Para tratamiento 2 son mezcla de gases, que es condición de empaque. Y para el tratamiento 3, que es 100% CO2. Y a la par van a estar los valores del recuento de bacterias por centímetro cuadrado. Aquí yo voy a pasar al programa de SPS solo estas dos columnas. Voy a copiar los valores de las condiciones de empaque que me identifican los tratamientos y el recuento de bacterias. Le doy copiar y ahora me traslado al programa de SPSS. En este caso, como yo estoy manejando un Windows algo antiguo, aparece en esta pantalla, pero ya prácticamente estará, ya lo tengo aquí. Y ahora lo que hago es ponerme donde dice vista de datos, me ubico en la primera columna y le doy edición, pegar. Ya prácticamente se pegaron ahí los valores. Voy a guardar mi base de datos y le voy a poner guardar como análisis varianza. A este análisis de varianza, cuando es completamente al azar, también se le llama de un factor. Y lo voy a guardar, ya lo tengo guardado. Bueno, esta información no me sirve. Lo que me sirve es la base de datos. Me voy a ir a la vista de variables para darle nombre. Por ejemplo, a la variable 1, se recuerdan que eran, en este caso si ustedes quieren le puedo poner tratamientos. Y la variable 2 pues es el recuento de bacterias. Le voy a poner bacterias, ¿sí? O simplemente le voy a poner bacterias. El tipo
Para el tratamiento va a ser un tipo numérico con 0 decimales, porque eso es una variable cualitativa. El otro sí va a ser para 2 decimales, porque es una variable cuantitativa. La anchura son la anchura de la celda. Aquí en etiqueta puedo ponerle etiqueta al tratamiento, puedo ponerle empaque, o tipo de empaque, y aquí recuento por centímetro cuadrado. En valores, los tratamientos, yo puedo identificar el valor 1 o el tratamiento 1, lo puedo poner, que si ustedes se recuerdan, el tratamiento 1 está identificado como al vacío. Entonces aquí le puedo poner al vacío. Le voy a añadir. El número 2 está identificado como mezcla de gases, y el 3 100% CO2. 2 le voy a poner mezcla de gases, y número 3 100% CO2, y le voy a añadir y le doy a aceptar. En el valor de medida para a los tratamientos lo voy a dejar como nominal, y la medida para el recuento de bacterias sí lo voy a dejar como escala, porque es una variable continua, y le voy a dar guardar. Entonces ahora procedo, me puedo ir a la vista de datos o en la vista de variables, como se quiera. De hecho, aquí si quisiera quitarle estos decimales a las bacterias, se las puedo quitar para que el número sea redondo, y ahí está. Entonces ahora en cualquiera de las dos pantallas puedo hacer el análisis. Entonces me voy a donde dice analizar, voy a buscar comparación de medias y me voy a ANOVA de un factor. Luego tengo aquí las variables, tengo el tipo de empaque y el recuento de bacterias. El tipo de empaque va a ser el factor, y las variables dependientes va a ser el recuento de bacterias por centímetro cuadrado. Las opciones que tengo es que me salgan los análisis estadísticos descriptivos. Puedo poner un gráfico de medias, y de una vez, como son 3 tratamientos, yo puedo determinar si hay diferencia significativa, qué tratamientos son similares y qué tratamientos son diferentes. Y esto lo puedo hacer por una prueba de medias, una prueba posterior de medias. Aquí tengo toda la diversidad de pruebas de medias que yo puedo hacer de acuerdo a lo riguroso que es el análisis. Entonces, generalmente se utiliza la prueba de Tukey. En agronomía se utiliza mucho, pero también la prueba de Duncan es un poco más exigente. Voy a marcar esas dos para ver los resultados que vamos a obtener: Tukey y Duncan. Voy a regresar aquí en las opciones, porque aquí en post hoc, porque me hace falta colocar también en esta parte el nivel de significación, donde hice el análisis, donde voy a hacer el análisis posterior de medias, de comparación de medias. Le voy a poner el 0.05 de significancia, y en este momento le doy a aceptar, y el análisis empieza a generar un reporte. Empiezo a ver aquí los análisis descriptivos. Tengo el recuento en centímetros cuadrados por centímetro cuadrado de bacterias en el empaque al vacío, mezcla de gases y 100% CO2. El número de análisis o repeticiones fue de 5 para cada uno. La media para el vacío es de 648, para la mezcla de gases 698, y 100% CO2 510. Entonces necesitamos saber si son iguales, si hay alguna diferencia significativa o no. Tenemos la desviación típica, el error típico, el límite, los intervalos de confianza al 95%, el valor mínimo y el valor máximo. Estos valores pues son para hacer un análisis descriptivo
de su comportamiento de este tipo de estadística. Luego venimos al cuadro de ANOVA. Si ustedes se dan cuenta, el cuadro de ANOVA tiene aquí el valor de entre tratamientos y el valor de error. Aquí se le llama intergrupos e intergrupos. Tenemos la suma de cuadrados. Recuérdense que la media cuadrática sale de dividir la suma de cuadrados dentro de los grados de libertad. Los grados de libertad para los intergrupos no es más que el número de tratamientos menos 1. Y los grados de libertad para los intergrupos es el número de observaciones menos el número de tratamientos. 15 menos 3 y da 12. Y luego tenemos el total de grados de libertad. Y el valor F sale de dividir el valor de la media cuadrática de los intergrupos dentro de los intergrupos y nos da un valor de F de 41.95. Ese valor nos serviría para irnos a la tabla de Fisher. Recuérdense, ¿cuál es el grado de libertad? 2 y 12. Sería prácticamente aquí 2 y 12. Precisamente este ejemplo tiene este valor. Y sale un valor de 3.89. 3.89. ¿Y cuál es el valor que obtuve? El valor que obtuve es de 41.95. Si me voy a la regla de decisión, la regla de decisión me dice que rechace la hipótesis nula si el valor de F calculado es mayor al de F tabulado. Y precisamente el valor de F calculado es de 41.95 contra el valor de 3.89, que es el valor de F tabulado, a 2 y 12 grados de libertad. Eso significa entonces que se debería de rechazar la hipótesis nula y decir que sí existe diferencia significativa entre las medias de los tres tratamientos. También la otra forma más práctica es rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor de 0.05 y si es mayor se acepta. Entonces vamos y observamos el valor que obtuvimos, el valor de P, y resulta que el valor de P es 0. ¿Qué significa eso? Como es 0, quiere decir que es menor de 0.05. Entonces rechazamos la hipótesis nula que dice que las medias de los tratamientos son iguales. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que dice que las medias de los tratamientos son diferentes. Es decir, que existe diferencia significativa en los tres tratamientos de las tres formas de empaque. El recuento de bacterias es diferente. Hay un efecto por el tipo de empaque que se procedió para hacer ese proceso. Entonces, podemos ver en el análisis descriptivo, yo podría asumir ahorita y podría decir, bueno, realmente el valor de recuento total, de recuento de bacterias por centímetro cuadrado, realizando un empaque del 100% de dióxido de carbono, es mejor cuando se hace con este tipo de forma de empaque, porque los otros dos de mezcla de gases y al vacío arrojan valores altos en recuento. La mezcla de gases es el valor más alto. Pero miremos qué nos dicen las pruebas post-op o las pruebas que realizamos de comparaciones múltiples. Aquí tenemos la prueba de Tukey. La prueba de Tukey, y vamos a utilizar siempre este mismo criterio. Todo aquel valor que sea menor de 0.05, ¿sí? Todo aquel valor que sea menor de 0.05 va a indicar que sí existe diferencia significativa, y todo aquel valor que diga que es mayor de 0.05 nos va a indicar que no existe diferencia significativa. Miremos, aquí se compara el tipo de empaque al vacío con la mezcla de gases y nos da un valor de significancia de 0.086.
0.086, este valor de 0.086 es mayor de 0.05. Eso significa entonces que no hay diferencia significativa. ¿Qué me dice eso? Que la media de al vacío y la mezcla de gases, los valores estadísticamente no son significativos, o quiere decir que las medias son prácticamente iguales. Pero ¿qué pasa cuando comparo al vacío con 100% CO2? El valor de significancia es de 0, o sea que el valor de significancia es menor de 0.05. Entonces me está indicando que sí hay diferencia significativa. Ojo con eso, recuérdese, ese valor P o el valor de significancia es contrario al valor F, no lleva la misma tendencia. Aquí es al revés. Si el valor es menor a 0.05, quiere decir que existe diferencia, y si es mayor, no existe diferencia. Con la prueba de F, recuérdense que si la F era mayor, existe diferencia, y si la prueba es menor o igual a la F tabulada, no existe diferencia. Por eso vamos a utilizar de ahora en adelante solo el valor de significancia. Ya del valor de F ya no lo voy a utilizar en los próximos ejercicios. Luego comparo mezcla de gases con al vacío, y también tengo el mismo valor, 0.086, o sea que es mayor de 0.05, son iguales, no hay diferencia. Y la mezcla de gases con el CO2 al 100% es menor a 0.05, sí existe diferencia. Y lo mismo sucede en este caso con 100% CO2 contra vacío y mezcla de gases. Para ambos casos hay diferencia significativa. Pero ahora miremos la prueba que es más exigente, que es la prueba de Duncan. Aquí podemos ver el resumen del análisis de las pruebas de medias de Tukey, y efectivamente nos agrupa las medias de al vacío y las medias de gases en una sola columna, indicando que los dos valores son prácticamente iguales, y pone a la prueba de tratamiento 3, que es 100% CO2, como la mejor, poniéndola en el primer valor numérico, ¿verdad? En número 1. Pero Duncan, si ustedes se dan cuenta, Duncan es más exigente, y Duncan sí dice que los tres tratamientos son totalmente diferentes. Pone como mejor tratamiento el 100% de dióxido de carbono, que era el tratamiento número 3. Pone en segundo lugar al tratamiento al vacío, que en este caso era el tratamiento número 1. Y en tercer lugar pone al tratamiento de mezcla de gases, que era el tratamiento número 2. Este es el orden, y entonces podemos tomar una decisión y decir, bueno, la mejor forma de empaque es la de empaque al 100% CO2, y la peor forma de empaque es la mezcla de gases. Esta sería una decisión estadística. Aquí tenemos el comportamiento de las medias, pero esta sería la decisión final para poder determinar qué tipo de empaque voy a utilizar. Ahora vendrá pues el análisis económico, el análisis financiero, para ver si realmente hay rentabilidad al utilizar ese tipo de empaque, o la rentabilidad se compensa con utilizar ya sea el tratamiento al vacío o la mezcla de gases, pero con un incremento del recuento de bacterias que podía implicar negativamente en la calidad. Pero para eso ya vendrán los economistas y buscarán el punto de equilibrio para poder tomar la mejor decisión. Compañeros, y ese sería nuestro ejercicio de análisis de varianza de diseño completamente al azar o de un solo factor. Muchas gracias, y estaremos pendientes para la próxima micro clase. Que Dios les bendiga.